Bienvenida comunidad de Carroña Política. Las aguas están sumamente movidas, sumamente oscuras en este fin de sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. La cuestión de la reforma al Poder Judicial, un tema que ha levantado ámpula no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La cuestión también de las modificaciones electorales, las acusaciones por parte incluso del gobierno de los Estados Unidos, no solamente a Manuel Bartlett, que hay investigaciones desde hace décadas, sino también directamente al presidente de la República con nexos con el crimen organizado. Incluso se habla que lo van a investigar y que habrá incluso juicio político. Ahí lo encontramos en las redes sociales. Pero también vamos a hablar del tema con la relación con lo que alguna vez llamamos la madre patria. ¿Por qué llamarle madre patria? Porque nos conquistaron. Los españoles que se sienten aludidos o se sienten agredidos por el hecho de no haber invitado al rey de España a la toma de protesta de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Es una situación que el mismo presidente de la República dio a conocer en la mañanera, en donde hablaba de este tema que vale muchísimo la pena. Bienvenidos, señoras y señores. Esto es Carroña Política. Si tiene usted la oportunidad, ayúdenos compartiendo, ayúdenos dándole like. Y si también tiene la oportunidad, mire, ping, dele clic ahí a la campanita y suscríbase. Ayúdenos con esa suscripción. Mi gente, pues nos vamos directamente con esto que me llama poderosamente la atención, en donde el presidente de la República hace esta declaración acerca de la situación con España. Ahora con el asunto este de España, están faltando el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España, pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política. Sí. Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto adicional. Señores, la situación con España, recuerden ustedes que tiene un asunto desde hace años. ¿Por qué? Pues porque hubo un tiempo en el cual no solamente nos conquistaron hace siglos, sino también el hecho de la intromisión de sus empresas en nuestro país, en donde no solamente las empresas de energía, hablando de Iberdrola y otras más, empresas turísticas. ¿Cuántas cadenas de hoteles españoles no hay en nuestro país? ¿Usted cree que a los españoles, a los empresarios, les conviene una ruptura con el gobierno de México? El mismo monarca español tiene intereses porque hay inversión en cuestión de hotelería, como le decía, en la Riviera Maya. Mira, es algo muy sencillo. Incluso Nacho Rodríguez lo tuiteaba y esto me da pie a seguir hablando de eso. Hoy en España hay real miedo de este nuevo tono de Claudia Sheinbaum, en donde invita, pues sí, a la gente de la política, más no al jerarca o al monarca. Porque después del alejamiento con la corona, podría venir una fuerte sacudida contraria a los intereses españoles, que no solamente son los energéticos, sino bancarios. Ahí hay, y vamos a mencionar, ahí está BBVA, Banco de Bilbao Vizcaya, español, Santander, entre otros, y turísticos, como les decía, cadenas españolas que están en todo nuestro país, en los Estados Unidos, están en el Caribe, en Centro, Sudamérica.
Y obviamente México es uno de los países importantes. Por ejemplo, el rey Juan Carlos tiene intereses en la Riviera Maya. Es por eso que aunque los españoles están muy indignados con Claudia, para nada quieren romper comercialmente. Insisten que hay amistad y hermandad. Pues claro, claro. Los empresarios dicen, no, una cosa es la cuestión política, a nosotros nos interesa estar bien. Y hablando de eso, esto incluso lo posteó o bien lo publicó Forbes. Perdería más España si hubiera un resquebrajamiento o un distanciamiento, porque México encabeza una inversión de el 44% aproximadamente de las sociedades de capital. Un informe destaca precisamente que el crecimiento o ese crecimiento exponencial de la presencia de empresas latinas en España, siendo México quien encabeza la lista. Entonces, señoras, eso que dicen es que se van a ir las empresas. Pues entonces hay que expropiarlas. Hay que hacerlas desarrollar con empresarios mexicanos, con empresarios honestos. Porque muchas de estas empresas, no digamos que todas, hablamos, por ejemplo, del caso de Iberdrola, los grandes amigos de Calderón, que le dieron hasta chamba cuando salió del gobierno. Esos que regalaban prácticamente a las grandes empresas mexicanas o algunos de sus amigos mexicanos la luz, y lo mencionábamos, regalándoselas prácticamente, haciendo prácticas ilícitas y obviamente afectando al pueblo. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera solamente se veían beneficiadas ellos y las empresas. En fin, esto es importante. Incluso hay mismos españoles que están en contra de que haya esas declaraciones por parte del gobierno español. Dice Javier Quintero, dice: como español y republicano, mi total apoyo al pueblo mexicano. Como republicano, no tengo rey ni acepto su representación. Mi solidaridad con el pueblo mexicano, y somos muchos españoles los que apoyamos la decisión de México de no invitar a un monarca que no pinta nada en México. ¿Qué representa el rey en nuestro país? Nada. Las empresas, hay muchas empresas con las cuales se seguirá trabajando. Españolas, norteamericanas, asiáticas, americanas. Señores, todo lo que dice la oposición, supuestas, ahora sí que son futuristas, están ya viendo que México se va a desmoronar. Claro que no. Nuestro México es fuerte y nuestro México va a seguir adelante. En fin, incluso les decía que hablan ya de investigaciones y de documentos que van en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice este tuit de Javier, México en Resistencia Civil: te deseo una larga vida, López Obrador, para que pagues en la cárcel por tus delitos. Los delitos de López Obrador. Pues bueno, vamos a esperar, como dicen por ahí, a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? A final de cuentas, es un presidente que vino a mover a nuestro país, y tenemos toda la confianza que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene que darle un sentido todavía mayor a este cambio, y que haya las modificaciones necesarias para tener un mejor país, y no solamente que se beneficien unos cuantos, sino que el pueblo de México en realidad tengamos una sociedad económicamente estable. En la cuestión de justicia, que es un tema sumamente complicado y difícil, hay que ver toda esta modificación que se está dando. La cuestión, decía, de justicia, de seguridad pública, son situaciones que estará trabajando nuestra presidenta electa. Dice Resistencia Ciudadana: nosotros también estamos en contra, y por el enjuiciamiento incluso, dicen, de López Obrador. Es lo que están haciendo, están desesperados, ¿no? Y tirándole. Ahí está también el asunto con Ricardo Salinas Pliego, del cual muy pendientes, porque vamos a hablar en los siguientes videos de esa situación que se expone acerca de este deudor al fisco en nuestro país, y habla o destapa un supuesto arreglo que nunca se cumplió con el presidente de la República. Eso lo vamos a tratar en siguientes videos. Señoras, señores, el que sí también ha estado señalado desde hace mucho tiempo es Manuel Bartlett Díaz, en donde en Morena pues ya advirtieron sobre presiones de Estados Unidos
para que Bartlett se pierda influencia en la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente Bartlett, que él, pues si lo recordamos, efectivamente es un priista o expriista de los llamados dinosaurios, que estuvo en situaciones que ya hemos mencionado, como le decía, en videos anteriores, en donde se habla no solamente de la cuestión del agente de la DEA, Kiki Camarena, de el periodista que perdió la vida en nuestro país, de los lazos y nexos cuando él estuvo como secretario de Gobernación, incluso también de la caída del sistema en donde Salinas de Gortari resultó electo como presidente de la República. Entonces, si hay situaciones que están tensas, complicadas. De hecho, vamos a escuchar parte de lo que en una entrevista realizaba Susana Uresti de Fórmula a el periodista Juan Alberto Cedillo, quien explicaba algo de estos documentos. ¿Lo tenemos? Adelante. Es que este documento es parte de una investigación que empezamos hace 2 años, solicitando a través de la Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos el caso de Manuel Bartlett y su participación en el asesinato de China, porque debes de recordar que se ha hablado mucho sobre ese asunto, pero hasta ahora son dichos y declaraciones de testigos, incluso algunos muy poco confiables. No había una información oficial. Y hace 2 años solicitamos a la DEA primero que nos proporcionara todos sus expedientes que hablan del caso donde está implicado Manuel Bartlett. Ellos negaron entregarnos esa información. Se la pedimos al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia nos refiere un documento de los, creo que tienen 22,000 documentos, y luego se reducen a 2,000 donde posiblemente esté implicado Bartlett en el asunto. Es decir, ellos empiezan a hacer una investigación sobre Bartlett inmediatamente después del crimen de Camarena. Una fuente mexicana les dice que Manuel Bartlett, secretario de Gobernación en esa época, está protegiendo a los líderes del narcotráfico. En esa época también eran el cártel de Guadalajara, Ernesto Carrillo Fonseca, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo. Y lo que dice la fuente es que Bartlett se está beneficiando de los sobornos que están entregando estos personajes a las autoridades. Ese es en esencia el documento. Lo trascendente es que está muy testado, muy censurado, no nos dejan ver más lo que quieren, pero ellos lo manejan así, como las sospechas, porque no lo ponen obviamente imperativo, sino decir que están investigando que Manuel Bartlett está implicado en la protección de narcotraficantes. Ese es el asunto, que Manuel Bartlett está implicado. Lo hablamos en videos anteriores, ¿no? Que hay muchos señalamientos acerca de este personaje. Incluso mucha gente de Morena también hizo esos señalamientos de él y de otros integrantes de lo que es, o de lo que fue, mejor dicho, todo el equipo de trabajo del presidente López Obrador, donde se integraban algunos expriistas, y Manuel Bartlett Díaz era uno de los que se le señaló que tenía cosas pendientes. Vamos a ver en qué termina esa situación, porque incluso, como le digo, también están hablando de que hay cosas que están pues guardadas por parte de los Estados Unidos y que estarían incluso pidiendo no solamente la cuestión de la investigación de Bartlett, sino de otros funcionarios de ese gobierno de nuestro país en este sexenio del licenciado López Obrador y del mismo presidente de la República. En fin, señores, hablando de el tema de tan escabroso, porque así hay que decirlo, ¿no? O sea, cuánta ámpula no levantó esa situación de la reforma al Poder Judicial. Pues los trabajadores, fíjense ustedes, los trabajadores del Poder Judicial ya se le voltearon a su líder sindical, lo acusan de pactar en lo oscurito para cuestiones meramente personales o para arreglos que le van a beneficiar a él. Y esos trabajadores están molestos por esta situación. Le voy a dar lectura, aparte de esta nota, en donde dice que trabajadores del Poder Judicial exigieron la destitución de Gilberto González Pimentel como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a quien pidieron que además aclare el destino de 104 millones de pesos ejercidos por el sindicato. Ahí está. ¿Estábamos o no en la razón de la corrupción que existe? A través de un escrito, al menos algunos trabajadores, 10 trabajadores de juzgados y tribunales en materia de trabajo, pidieron convocar a una convención nacional extraordinaria
para votar la salida de González Pimentel porque consideran que no representa los intereses de la clase trabajadora. Desafortunadamente e históricamente en nuestro país, los sindicatos que han sido pues sinónimo de corrupción. Asimismo dijeron cansados de que se les trate como moneda de cambio mientras los líderes sindicales pactan en lo oscurito. Por ello no consideran que su voluntad se vea representada en este personaje. Dicen, exigen la destitución de inmediato de este señor Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del sindicato mayoritario, quien ni ahora ni nunca ha representado ni protegido los intereses de sus agremiados, la clase trabajadora del Poder Judicial de la Federación, dice este texto. Este mecanismo convocado es una votación la cual se realizaría el próximo jueves. No obstante, en caso de no realizarse esta votación el próximo jueves, los funcionarios firmantes invitan a los trabajadores de todos los juzgados y tribunales del país, nada más y nada menos que pues a organizar una elección. Ahí está el asunto, ahí está la situación. Esos líderes sindicales, y recontra y de distintas áreas o distintos gremios, mejor dicho, en nuestro país. ¿Cuándo ha visto usted un líder sindical nacional pobre? Viven como reyes. O sea, se sabe perfectamente que hay desde hace décadas un oscurantismo tremendo, y ahora en la cuestión del Poder Judicial también le sale, ahora sí que el tiro por la culata. Mucha gente dice, no, pues el sindicato va a estar con nosotros, el sindicato ni siquiera los apoya, la gente lo dice, los trabajadores lo dicen. Hablando de la cuestión de la reforma, la ministra Lenia Batres dice, gracias a la reforma, ahora sí habrá justicia democrática en México, ahora sí vienen cosas importantes en esta reforma. Y hablando de reforma, incluso también la reforma del INE es algo importante. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es parte de los consejeros del INE, habla de una real modificación que se necesita. ¿Para qué? Para tener un mejor instituto con mayor claridad y, por supuesto, no como antes que se hacían las cosas pues con el aval o más que nada con los intereses de quien estaba al frente del país, del presidente en ese entonces. Nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de una posible reforma electoral. ¿Por qué? En aquel momento recordemos que el PRI y el PAN querían de alguna manera abstraer del control de los jefes políticos en los estados la designación de quienes integraban los órganos electorales locales y llegaron a un híbrido. Este Consejo General es quien designa o ha venido designando a quienes integran los llamados OPLES. En el pasado aquí había un personaje que prácticamente concentraba todas las designaciones, Marco Baños. Hemos observado nosotros un bloque que obstaculiza algunas cosas y que no nos parece una práctica sana o regular. Y creemos que nunca ha sido una práctica del todo óptima. Yo creo que esto debe dejarnos una reflexión para una posible reforma electoral y analizar si es el mejor mecanismo o no. Ahí está lo que comentaba este legislador, que siempre ha alzado la voz a favor del pueblo y más en las cuestiones electorales. Entonces, señores, se vienen situaciones meramente, yo no diría complicadas, sino sí que nos llaman a estar muy al pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Viene ya en cuestión de días o en cuestión prácticamente de horas el cambio de gobierno, en donde se sabe con tristeza que habrá de una u otra manera, para la gente que acuda a ese evento, habrá otra manifestación que están incitando la gente de la oposición, toda la oposición, que organizaciones civiles, que incluso también parte del Poder Judicial, pero al final de cuentas sabemos que lo que quieren es manchar el evento y desacreditar una situación como lo tan importante, la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum en 2024 como la primera presidenta de nuestro país. Gracias por estar con nosotros, les dejo videos y por supuesto le invito a que siga acompañándonos día a día en su espacio de Carroña Política, y si tienen la oportunidad, ayúdenos a crecer nuestro espacio, en donde pues a final de cuentas lo que queremos es que usted
de una u otra manera pues esté informado con lo que nosotros le presentamos, con nuestro punto de vista, con el punto de vista de otros involucrados, de periodistas, de portales importantes y por supuesto de gente que está vinculada con la política que día a día se hace en nuestro México. Que tenga un excelente fin de semana, gracias y nos vemos en el siguiente video de Carroña Política.